Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales a la segunda sesión de Inteligencia Cultural con la reverenda Heidi Chambers. Aquí tenemos al pastor Pablo Tremba, al pastor Humberto Paz. En la primera sesión tuvimos un tema, la introducción del tema, y les voy a pedir el favor que nos introduzcan el tema de hoy y que lo que esperamos también presentarla a ella y orar antes de la clase. Y le damos la bienvenida a la pastora Heidi Yo creo que Chambers. tuvimos un tiempo muy bueno hablando de inteligencia cultural. Es un tema que de verdad me, me fascina. ¿Por qué? Porque de verdad ayuda mucho a predicar la palabra mm, de tal manera que pueda llegar a la persona, porque yo creo que a veces desconocemos el ambiente o el contexto en el cual la gente se encuentra y por qué está en ese lugar donde está. Y entonces podemos estar apuntando algo que puede ser correcto lo que decimos, pero no les llega porque la gente no está receptiva porque tiene de otro ángulo. Y no es solamente una cuestión de conocer alguna cultura o de saber alguna cultura, sino el fondo de todo eso es que el Evangelio sea presentado, sea recibido por la gente, por los oyentes, porque lo vamos a presentar de una manera que ellos se identifican con lo que se está enseñando o predicando. Pero yo creo que esta clase es muy importante, especialmente en nuestros días. Y creo que, como digo, ojalá que no dejemos esto solamente por estos días, sino que continuemos investigando y aprendiendo sobre esto. Y realmente una de las cosas que me gusta y cuando invitamos a Heidi es porque ella ha estudiado este tema, ha estudiado a nivel universitario y pues cuando ya estudias, investigas más a profundidad y realmente yo también la he conocido como maestra y me encanta cómo enseña. Entonces, pues le vamos a dar la bienvenida a nuestra segunda clase. Entonces, por favor, Pastor Pablo, oramos. Padre Celestial, gracias por estos tiempos donde podemos de verdad exponernos a tu palabra, a los principios que cambian vidas. Y Señor, gracias que también nos podemos exponer a la obra del Espíritu Santo. Y queremos, Señor, que esa combinación de palabra y espíritu, Señor, en esta noche, de verdad salga a flote, Señor, y penetre nuestras vidas, nos motive, nos inspire y nos ayude a tomar las decisiones correctas y también a equiparnos para ser hombres y mujeres aptas para toda buena obra en estos tiempos en los que nosotros vivimos. Por favor, Señor, pon tu espíritu sobre Heidi, tu unción fresca, Señor. Dale las palabras que necesita para expresar lo que hay en su corazón. Y Señor, para cada quien esté atendiendo hoy y también más adelante viendo los videos, Señor, pedimos corazones abiertos, Señor, dispuestos a recibir tu palabra y hacer crecer esa semilla para ser fructíferos y honrarte a ti. Señor, gracias. Amén. Amén. Bueno, Heidi, te damos la Amén. bienvenida. Bien, un gusto y un privilegio poder estar con ustedes una vez más en esta segunda oportunidad y vamos a dar un pequeño, quizás tocar unos puntos que hablamos ya ayer también y ustedes tienen acceso a los diferentes videos para poder tomar más notas o para poder revisar algo que de pronto no quedó claro o también para poder decir, yo quiero investigar un poco más sobre esto, quiero aprender más sobre este punto o este otro punto. Hoy quisiéramos empezar a tocar un poquito más sobre las definiciones claves. ¿Qué es inteligencia cultural? ¿Por qué es importante? ¿Qué es cultura? Queremos tocar esos puntos también y queremos también hoy abarcar lo que es el modelo bíblico. A lo largo de estas enseñanzas estamos siempre teniendo presente cuál es nuestra meta, cuál es nuestro comisionado. Y sabemos que nosotros tenemos un comisionado, una orden, un mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la gran comisión. Mateo 28 habla sobre que iremos y tenemos que ir y hacer discípulos a las naciones, ¿no? Y eso es clave que en todo lo que nosotros estamos haciendo siempre tenemos presente cómo podemos alcanzar, cómo podemos hacer discípulos
Y en todo contexto hay personas de diferentes contextos y nosotros podemos alcanzar, que Dios está poniendo en nuestro camino. Siempre desafío o reto a las personas cuando a veces tenemos la idea de que de pronto solo tenemos contacto con personas que vienen dentro de la iglesia. Y la realidad es que no en todos los lugares donde podemos vivir existe el lugar físico como una iglesia, un edificio. Latinoamérica seguramente es mucho más fácil ver un edificio, la iglesia. También en otros lugares como Estados Unidos, Centroamérica, también en Europa. Pero hay otros lugares donde no necesariamente es el lugar físico. Y más allá de eso, nosotros estamos en constante contacto con personas. Desde que vas en el bus, vas a la escuela, vas al trabajo, con tus vecinos. Hay un sinnúmero de oportunidades que nosotros tenemos contacto con otras personas y tenemos que ser más sabios, a discernir y entender también, equiparnos y entrenarnos en cuanto a este tema de inteligencia cultural. Cultura abarca cantidad de contextos. Podemos verlos de la manera más clara, es cuando hablamos de culturas entre países, regiones, la diferencia entre idiomas que pueden ser hablados, costumbres, gobiernos. Pero también nosotros podemos ver un tema muy importante en cuanto a cultura, es también la sociedad, lo que la sociedad impone o empieza a dar como que esa es la costumbre, eso es lo que se hace. Y ese es el tema de cosmovisión. Yo sé que en pasadas enseñanzas han recibido un poco más de eso, pero también eso es un tema importante de poder reconocer y ver, más que todo en los tiempos que estamos viviendo ahora. Hay mucha influencia de todas las diferentes costumbres que se están dando a nivel de otros diferentes sociedades. Lo que se está pensando, lo que antes se aceptaba, ahora se acepta, o lo que antes no se aceptaba, y viceversa, ¿no? Entonces, hay muchos cambios en eso. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia cultural, es bien importante tener esa apertura de poder captar, y siempre digo, hay que escuchar, observar. Hay que ser curioso, hay que hacer preguntas cuando ves situaciones o algo, ¿por qué la persona piensa así o por qué tú lo sientes así? Y no es una manera de debatir, de discutir, sino que es una curiosidad que te lleva a tratar de tener esa empatía, de ponerte en los zapatos de la otra persona para poder comprender de dónde viene esa persona, de qué ángulo, de qué perspectiva. Ayer hablábamos de las perspectivas y eso es importante, que te pongas en los zapatos de esa persona para poder realmente captar por qué piensa así o por qué capta esto o por qué está entendiendo algo en eso. Y eso en los contextos, como decía el pastor Pablo, a lo que hablaba temprano y oraba, que pudiéramos entender realmente porque tenemos que predicar la palabra, tenemos que enseñar en un medio de decir, estoy entendiendo el contexto de la audiencia, de las personas con quien yo estoy. Puede ser una persona, puede ser un grupo pequeño o puede ser un grupo grande. Ah, pero el objetivo siempre va a ser el hacer discípulos a las naciones. Y eso es algo que tenemos que tener en mente, en corazón y en nuestro espíritu. Algo muy importante también es algo que habíamos hablado ayer, era el amor. Del amor, nuestro Señor Jesucristo fue que hizo todo lo que hizo por nosotros. Y en ese amor y en esa respuesta nosotros respondemos a otras personas. Y esa es la clave donde nosotros podemos ser más pacientes, más flexibles, tener más apertura, a poder tener esa empatía y conectar con otras personas. Así que vamos a hablar sobre inteligencia cultural y qué es. Es una inteligencia adquirida, una inteligencia que tú naces con esa. Hay personas que tienen una gran habilidad porque han sido expuestos, es una habilidad que la aprenden, puede ser una habilidad que tienen muy natural porque Dios los ha creado de esa forma, pero todos nosotros tenemos la opción de poder aprender y de expandir esta habilidad en nosotros. Así que la inteligencia cultural no es una inteligencia simplemente de conocimiento que podemos adquirir, pero hay algo importante. Nosotros como hijos de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir. Por eso es importante tener una actitud siempre de observar, escuchar y permitir al Espíritu Santo que nos guíe. Y van a haber muchos ejemplos que vamos a poder compartir y me anima mucho saber que están los pastores Pablo y Humberto, porque ellos también seguramente pueden añadir algunas de las historias cuando uno puede discernir también cómo podemos dar el mensaje del Evangelio de manera más eficaz, comprendiendo las personas desde otro punto de vista y cómo ellos están y poder contextualizar. La inteligencia cultural o consciente cultural es la capacidad de relacionarnos. Nosotros nos vamos a relacionar y trabajar de manera más efectiva entre culturas. Culturas pueden ser
ya sea geográficas, entre países, diferentes idiomas, costumbres, pero también recuerden, dentro de de nuestras realidades. Ustedes tienen diferentes contextos, tienen diferentes generaciones, tienen personas que vienen, hoy en día usamos mucho lo que es la definición de, o eres generación X, generación alfa, generación Z. Hay diferentes generaciones dependiendo del año en que naciste y hay una diferente forma de cómo tú percibes, cómo tú interpretas lo que está a tu alrededor y también cómo la sociedad influye. Hay diferentes culturas que se pueden dar, inclusive entre las familias. Tu familia, cuando tú te casaste, tu esposo tenía quizás ciertas costumbres o diferentes costumbres que las que tú tenías y las empiezas a descubrir conforme tú empiezas a convivir y a pasar tiempo con tu cónyuge. Y eso es importante porque hay diferentes aspectos culturales que se dan. Ahora, en cuanto a la inteligencia cultural, esto es un término, hablábamos ayer, ¿no? ¿Verdad? Lo que es antropología. Antropología es algo, una ciencia que se conoce de poder determinar y entender, ¿no? ¿Verdad? Lo que son las costumbres, cómo la sociedad está constituida, cómo es el tipo de gobierno, cuál es el idioma. Te empieza a dar un poquito más la historia de un grupo de personas. Pero la inteligencia cultural no solo te da la información, pero también te ayuda a interpretar o a poder tener la habilidad de decir, cómo yo puedo actuar o actuar en cuanto a esta situación. Muchas veces ser más proactivos al tener ciertas herramientas y poder entender y captar para poder realmente construir relaciones, construir puentes que pueden ser de mayor eficacia para poder entregar, poder compartir el Evangelio. La inteligencia cultural dice que es la capacidad de interactuar con eficacia y de forma fluida en diferentes contextos o desafíos interculturales. Este concepto surge hace varios años surgió este concepto y, y tienen realmente bastante que eh, están usándolo y yo creo que es más común ahora en el lenguaje que nosotros tenemos, que engloba ideas como la comunicación, las competencias y la conciencia intercultural. Nadie nace culturalmente inteligente. Es un proceso de aprendizaje que incluye un factor cognitivo, el entender, emocional, una actitud y experiencial en contacto con en contacto con diferentes personas, ¿no? Y este es un concepto que lo define un estudio que lo encontramos en la Universidad Católica de Chile. Pero cuando hablamos de la inteligencia cultural, como les decía, ¿no? No es que una inteligencia netamente que tú naces, la puedes adquirir. Todos podemos equiparnos, aprender más sobre este tema y es un tema muy necesario. Hoy en día hablábamos ayer sobre cómo vivimos un mundo plano, la realidad de cómo las personas se están trasladando de un lado a otro. Estamos en constante contacto con personas de otras culturas, de otras realidades, de otros contextos y trasfondos. Una realidad que estamos viviendo es la inmigración, refugiados. ¿Cuántos de ustedes conocen quizás una persona que ha inmigrado de otro país y está viviendo donde usted vive ahora? Es muy común. Puedo decirlo inclusive puedo decirlo que en Latinoamérica, aunque ha sido por muchos años típico que las personas en Latinoamérica tratan de emigrar y van hacia Europa o van a Estados Unidos en búsqueda de ese sueño americano o mejores posibilidades. Pero la realidad es que también en los países de Latinoamérica, ustedes también están recibiendo personas de otros países. Hoy en día hay cantidad de refugiados de Irak, de los diferentes conflictos de guerra que se dan también en Medio Oriente. Hay personas que están tratando de huir, hay persecución y eso obliga a que personas también se empiezan a mover de un lado a otro. Pero en Latinoamérica también enfrentamos diferentes situaciones como por ejemplo Venezuela, Colombia, personas que están moviéndose ahora en diferentes países y ahora son parte de esa sociedad donde tú vives. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu corazón al recibir personas de otros lados? Eh, y yo sé que hay un sinnúmero de complicaciones. Recuerdo yo una vez estaba en Ecuador y escuché un comentario como, "Oh, hay muchas personas que están viniendo de tal país y están tomando las plazas de trabajo, son más trabajadores, son más dedicados, debido a la necesidad de su estado inmigratorio, estaban más esforzados.
A veces puede ser una idea negativa en la manera en que estamos nosotros recibiendo a estas personas, cuando la realidad es que nosotros como la iglesia, como hijos de Cristo, como discípulos de Jesús, tenemos que tener un corazón más abierto de recibir. Y yo creo que una de las cosas más importantes en la inteligencia cultural es la hospitalidad, que nosotros podamos realmente ser personas con una apertura a recibir a otro que es diferente a nosotros, entender su contexto para poder servirle y poder así captar y poder encajar y poder servir de una manera que puede ser más eficaz el poder compartir el evangelio. Entonces, ¿qué es la inteligencia cultural? Definitivamente es una capacidad de interactuar. Es una capacidad, es muy diferente a la inteligencia emocional. Esta inteligencia cultural es básicamente una manera de que nosotros podemos discernir. Y eso es algo que nosotros tenemos. A diferencia de muchos ejecutivos a nivel de negocios que pueden ser entrenados, una de las empresas o las compañías internacionales o multinacionales que son más exitosas con el traslado de sus ejecutivos es cuando ellos tienen programas donde los entrenan y les equipan y les enseñan sobre la inteligencia cultural, pero lo hacen en el rango empresarial de negocio. Pero nosotros como la iglesia tenemos algo que es mucho más eficaz. Aparte de entrenarnos, de aprender y de captar todas las diferentes herramientas que podemos tener, nosotros también tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da la capacidad de poder discernir. Y en muchas ocasiones nosotros tenemos que realmente estar atentos más a la voz del Espíritu Santo. Nosotros podemos tener ciertas habilidades, pero el Espíritu Santo te mueve a lo que necesitas en el momento para poder conectarte. Un ejemplo de estos, Pastor Humberto trajo esta comentario en la clase pasada sobre Hijo de Paz. Y si vemos el contexto, la historia de estos misioneros que estuvieron trabajando con estas tribus, que eran caníbales, realmente llegaron a un punto donde ellos podían tener una tregua o un tiempo de paz cuando uno de los hijos, uno de los bebés nacía y la otra tribu los tenía que cuidar, entre ellos que tenían guerra, como que dice, se peleaban. Pero en el momento que el misionero venía con todo corazón a predicar el evangelio y predicaba la palabra, predicaba la Biblia, predicaba el mensaje de quién es Jesús, pero el contexto, la manera en que lo estaba comunicando, no precisamente lo captaban. Ah, Interesante es que inclusive cuando el misionero contaba la historia de Jesús y cómo fue traicionado por Judas, más vale la tribu se emocionaba por la historia, pero no precisamente por la obra de Jesús, sino porque se identificaban con Judas. Y es algo que uno no puede captar. Uno dice, ¿cómo es posible que te identifiques con Judas? Yo creo que no nos podríamos, para personas que tienen un contexto de Latinoamérica, no habría manera que tú te identifiques con Judas, pero en el caso de esta tribu, la manera en que ellos tenían sus costumbres, en la manera en que ellos actuaban, en lo que ellos creían, sus creencias, pues para ellos ese era el héroe de la historia. Entonces, el misionero pudo conectar una vez que entendió que el Hijo de Paz era como quien hizo un tiempo no un tiempo, pero una señal o una forma de tregua. Entonces pudo explicar quién era Jesús, que Él es el Hijo de Paz. Entonces esto alivió y ayudó para poder realmente evangelizar la tribu. Otro ejemplo también a veces que sucede, recuerdo unos misioneros que habían llegado a unas aldeas y había una tribu que eh, tenían mucha escasez de comida. Y ellos estaban viviendo allí, los misioneros llegaron y empezaron a lanzar Biblias, a lanzar libros y cosas, y realmente no los querían. Cuando ellos caminaban por ahí, les tiraban piedras, los sacaban, no querían que estuvieran ahí. Hasta que en un tiempo pasó y los misioneros se percataron de la necesidad de la hambruna que había en la aldea. Entonces, en lugar de traer lo que era material bibliográfico, material como la Biblia, empezaron más vale a traer comida. Y empezaron a tener se empezó a construir una relación por medio de la comida. Y es que había una necesidad física, fisiológica, antes de llegar a darse cuenta que había una necesidad espiritual. Y eso fue entrada para que ellos pudieran, después de establecer la relación, conocerlos y ser recibidos, y por medio de su testimonio poder compartir el evangelio. Hay diferentes contextos y cosas y tenemos que tener inteligencia cultural y hay diferentes herramientas que podemos captar. Ahora, por eso es bien importante
Doctor David Livermore tiene bastante material en cuanto a lo que es inteligencia cultural. Si usted está en una posición de liderazgo, quiere aprender más, hay excelentes materiales en español y en inglés que él tiene, David Livermore. Y en su libro Liderar con Inteligencia Cultural, él indica que la inteligencia cultural es una habilidad que es cada vez más importante para el líder de hoy, ministrando a nivel local, nacional e internacional, dentro de congregaciones, en el lugar de trabajo, en la casa o en el vecindario. No hay excepción. Todo lugar nosotros podemos aplicar esto y es necesario. Usted es líder, pastor o de pronto usted trabaja en el rango de negocios. Eso es un tema muy importante que nosotros podemos captar y lo necesitamos. Casi el 90% de los líderes ejecutivos a nivel de empresas y negocios en 68 países nombran que el liderazgo intercultural como es el mayor desafío para la gestión de empresas para este siglo. Los líderes más contemporáneos encuentran docenas de culturas diferentes cada día, están interactuando, ya sean los empleados, ya sean los clientes, o ya sean las transacciones donde vienen los productos, están interactuando constantemente con diferentes culturas, no con una ni con dos, sino multiculturas. Y estos líderes se encuentran con esta imposibilidad, se encuentran con este desafío de que no pueden realmente captar el poder trabajar con otras culturas. Ayer comentaba el caso de un gerente que era de una empresa motorista y de la Ford y lo habían enviado. Y excelente, él como ejecutivo conocía lo que tenía que hacer, pero porque no conectó, no lo entrenaron, no lo capacitaron, perdieron un excelente ejecutivo porque no regresó ya ni siquiera a su puesto original. Um, Realmente fue muy decepcionado de toda la experiencia que él tuvo. Es bien importante y los ejecutivos nombran también en este estudio que habla David Livermore, habla sobre que ellos identificaron que hay cuestiones urgentes y que lo hace necesario aprender y entender sobre la inteligencia cultural. Estas observaciones fueron básicamente la urgencia de comprender a los clientes diversos, la urgencia de dirigir equipos variados, la urgencia de contratar y desarrollar el talento intercultural y también la urgencia de adaptar el estilo de liderazgo y demostrar respeto. Eso es a nivel de empresas y organizaciones, los retos que están enfrentando y este estudio básicamente identifica por qué es necesario la inteligencia cultural a un nivel organizacional, a un nivel empresarial. El mundo está más conectado que nunca, sí, tenemos cantidad de herramientas para conectarnos. El Internet ha revolucionado completamente y todo lo que se deriva de aquello, ¿no? ¿Cuántos tenemos de pronto medios sociales? Tenemos también diferentes plataformas. Después de la pandemia, no hubo otra forma más que conectarnos por medio de tecnología, estudiar. Ahora, ustedes tienen la oportunidad de poder escuchar de diferentes personas en diferentes países, lo cual ustedes no tuvieran esa oportunidad fácilmente, pero ahora lo tienen. Y esto es un gran recurso, aprovechenlo. Ah, pero el mundo está más conectado que nunca. Pero como resultado, las interacciones interculturales ya no son el dominio exclusivo de los diplomáticos oficiales. Antes se entendía o se sabía que el que viajaba era básicamente la persona que estaba en diplomacia. De pronto era más común para ellos años atrás. Habían formas diferentes, la verdad, de cómo nosotros viajábamos. Tomaba muchas horas poder llegar a un lugar, pero ahora puedes llegar y las ofertas para la facilidad que tienes de viajar es mucho más conveniente. Todos nos encontramos con personas de orígenes culturales muy diferentes o de contextos o trasfondos diferentes y estamos constantemente teniendo este reto. ¿Cómo nos podemos comprender? Es muy fácil encontrarte con alguien de otro trasfondo cultural, ya sea a nivel social o puede ser de pronto un diferente cultura a nivel de un país u otro país, de otra raza. Pero la realidad es, ¿cuál es nuestra actitud ante eso? Porque puede ser difícil interactuar. Nosotros podemos optar por mejor retroceder y buscar por otro lado o buscar lo que es conocido. Y podemos estar ignorando una oportunidad divina que Dios está dando, que nosotros podemos establecer y poder compartir y poder fortalecer, ¿no?, el mensaje de lo que es el Evangelio para una persona. Alrededor
suyo. Yo les voy a hacer esta pregunta. En esta semana, ¿pueden recordar si en algún momento vieron a alguien diferente a usted? Ya sea que hable otro idioma, ya sea que se vea diferente o que tenga otro contexto o trasfondo. Dependiendo de dónde estamos, puede ser bastante obvio que hay personas diferentes a nosotros. Por ejemplo, en mi caso, vivo en la ciudad de Los Ángeles. Yo puedo estar de pie, parada en una calle del centro de Los Ángeles y solo por cuestión de 10 minutos y 15 minutos, yo les puedo decir que puedo ver cantidad de diferentes personas cruzando las calles de otros países. Su forma de hablar, su forma de caminar, su forma de vestir. En 10 minutos podría ver muchas personas que están cruzando la calle. A lo mejor donde tú estás no es igual. A lo mejor no puedes ver con tanta variedad en tan poco tiempo. Pero la realidad es, como mi pregunta era, en la última semana, ¿cuántas personas pudiste ver que eran diferentes a ti? Dependiendo de tu profesión también, puedes de pronto darte cuenta que hay personas diferentes a ti. Y no digo diferentes que son más altos y tú más bajito, más gordito, más delgado. La verdad, eso en todo lado estamos, ¿la verdad? Todos comemos, todos dormimos. Pero definitivamente la inteligencia cultural es algo muy importante que nos ayuda a poder acercarnos. Es la herramienta que nos va a dar el puente para poder establecer relaciones. Jesucristo y su ministerio realmente siempre nos enseñó básicamente la relación. La relación que tenemos con el Padre es relacional, no es transaccional, es totalmente relacional. Ahora, quisiera hacerles una pequeña encuesta. Y esta pregunta dice, ¿ha viajado más que sus abuelitos? Sí, no o no sé. De pronto no desconoce si ha viajado más que sus abuelitos que viajaron en su tiempo. Pensaba en esta pregunta y dice, bueno, a lo mejor he viajado más que mis papás. Sí, definitivamente. ¿He viajado más que mis abuelitos? ¿No? Sí. No creo que tuvieran mucha oportunidad mis abuelitos de viajar. Y vamos a ver los resultados. 75% de las respuestas dice sí, ha viajado más que sus abuelitos. 17% dicen no, que no han viajado más que sus abuelitos. Y 8% no saben. Realmente cuando pensamos en eso decimos, wow, hay un porcentaje, 75% de ustedes han viajado más que sus abuelitos. La realidad que vivimos hoy en día es muy diferente a la que vivíamos décadas atrás y hoy en día tenemos la oportunidad, como el concepto de mundo plano, globalización, la interacción de todo lo que es la inmigración de personas de diferentes orígenes culturales viniendo a nuestros países o a otros países, definitivamente nos da esa oportunidad para poder interactuar. Ahora, una pregunta para ustedes en esta encuesta también es la siguiente. ¿Con qué frecuencia ha viajado al exterior en los últimos 5 años? ¿No ha viajado en los últimos 5 años? Quizás 1 o 2 veces, quizás 3 a 4 veces, o a lo mejor más de 5 veces. Si usted es misionero, casi casi que vive en un aeropuerto. Si es un pastor que Dios lo ha llamado a entrenar líderes en diferentes países, seguramente ha viajado muy frecuentemente. Quizás usted es un líder que ha tenido la oportunidad de poder ministrar en otros contextos, en otros países. Quizás usted es un profesional que por la naturaleza de su trabajo usted tiene que viajar seguido para entrenamientos o para ubicación y promoción de productos. Vamos a ver los resultados. No he viajado, el 53% de ustedes no ha viajado. 1 o 2 veces, el 20%. El 7% dice de 3 a 4 veces y el 20% más de 5 veces. ¿Okay? Entonces ya sabemos que este 20% son personas que a lo mejor su trasfondo es debido a su empresa, organización, naturaleza de su trabajo, a lo mejor tiene las posibilidades de poder viajar con familia en vacaciones o a lo mejor usted está en el rango ministerial donde usted tiene que viajar constantemente. Pero hay un buen porcentaje de personas que no han viajado en los últimos 5 años. Ahora yo les quiero decir esto, no se desanimen porque lo que va a suceder es que usted igual, estando donde usted está, tiene interacción con personas de otras culturas o de otros trasfondos. Bueno, sí, lo de la importancia de la inteligencia cultural. Una realidad es que no lo sabemos todo con respecto a la inteligencia cultural. Y
ya sea que lo hagamos, interactuemos con personas en lo secular o con la iglesia. Y una de las cosas que yo aprendí cuando fui a África es que a veces encontraba dificultad cómo aplicar un principio bíblico por la cultura. Y yo creo que fue solamente Dios que en esas ocasiones yo hacía la pregunta a la audiencia, bueno, les decía yo, este principio, ¿qué les está hablando el Espíritu Santo de la aplicación de este principio a sus vidas o a sus situaciones? Y dejaba que ellos respondieran y de esa manera yo estaba aprendiendo también de ellos. Entonces, yo no sé, no conozco todo sobre la cultura de los lugares donde he estado, pero sí ha habido ese deseo de escuchar y de aprender de ellos. Y confesar que muchas veces decir, bueno, yo no sé cómo hacer esto, entonces ustedes me ayudan, ustedes cómo es que interpretan, cómo es que aplican esto a sus propias vidas. Una de las situaciones que es muy difícil es con respecto a, por ejemplo, en las cualidades para ser anciano, marido de una sola mujer. En África es muy común, aún en la iglesia, que los pastores tengan 2 o 3 mujeres. Entonces, ¿cómo aplicaba yo eso? Lo único que pude hacer es preguntar, bueno, ¿qué es lo que el Espíritu Santo le está diciendo a usted? Enséñenme cómo aplicar este principio. Y eso fue una manera en que yo comencé a aprender de ellos y el por qué, am, y sin juzgar. Eh, en Paraguay, cuando vivimos en Paraguay, me di cuenta, me puse a estudiar la historia de Paraguay y descubrí la guerra de las tres fronteras. Y casi la población de Paraguay fue diseminada. Y cuando el primer presidente eh, bueno, tomó la presidencia, entonces él les dijo a la gente, multiplíquense, tengan hijos, tengan familia. Entonces todos comenzaron a tener 1, 2, 3 mujeres, a tener hijos con todos ellos. ¿Cómo juzgarlos a ellos en esa manera sin hablar con compasión y con amor y con entendimiento de lo que habían pasado? Creo que en esa ocasión habían quedado solamente, puedo estar equivocado, necesito revisar la historia otra vez, pero creo que de 190,000 habitantes que quedaron en Paraguay, solamente 15,000 varones y había otro porcentaje que eran mayores de 15 años. El resto eran puros niños. Entonces, son cosas que pues tenemos que aprender. Tenemos que aprender y no juzgar por lo que están viviendo en ese momento. Tenemos que ver el pasado, por qué están haciendo estas cosas. Se justifica, no necesariamente una justificación, diría yo, pero es una comprensión de la situación en que viven y entonces dialogar y ver qué es lo que se puede hacer, cómo podemos aplicar los principios bíblicos en esas condiciones. Humberto, tú dices algo muy importante ahí, que, digamos, lo que encontramos no es una justificación para cambiar nuestro mensaje, sino Ujú. para encontrar la manera como podemos presentar el Sí, mensaje de una manera correcta. Y yo creo que nuestros países latinoamericanos, nosotros vivimos en Perú por un tiempo y bueno, uno a veces decía, pero ¿por qué no entienden una cierta cosa, insisten en otra? Y claro, un país que por su historia, que llegan los conquistadores y sacan y ujú, saquean prácticamente al país y a sí, veces hasta pues experimentaron traición. Eso ujú,
entró en la cultura tan profundamente que a veces ellos ni se están dando cuenta de que eso está ahí y les impide a veces tener una mayor libertad. Yo creo que es interesante ver cómo heridas y también historia afectan y no es que los que vamos a alcanzar, ellos conocen su cultura, sino que a veces tanto ellos como nosotros tenemos que estar aprendiendo la cultura y poder encontrar una respuesta desde la palabra de Dios a esa situación para ayudarnos juntos. Y otra cosa que yo estaba pensando cuando estaba hablando, Heidi, es que aquí en Colombia, en Bogotá, a medianoche, luz roja, usted no para. Y claro, un gringo llega y para ahí en la cruz, en el cruce porque hay luz roja y espera, entonces algunos van a aprovechar eso para saquearlos a ellos. Entonces, y eso está tan profundo que uno, aunque hay una ley que cuando la luz esté en rojo usted debe parar, pero uno sabe automáticamente, eso ya es cultural. Uno no para, uno ni discute eso. Solamente cuando viene un extranjero es que hay que empezar a revelar la cultura en la que nosotros estamos viviendo. Viví muchos años en Ecuador, me crié y es algo que yo sé que a veces pregunto en los diferentes países cuando viajo y les digo, después de las 11 de la noche, ¿está bien pasarse la roja o después de las 12 o después de la 1? Porque en cada país puede ser un poquito diferente, pero no es una regla de tránsito. Estás rompiendo la ley, ¿no? ¿Verdad? Porque la ley es que tienes que parar en la luz roja, pero tú sabes lo que sucede y no puedes parar. Muy válido, Pastor Pablo, muy válido. Pastor Humberto, tocó un tema muy importante sobre la poligamia. Las cosas están cambiando. Cuando hablamos de cosmovisión y hablamos también sobre la sociedad, cómo está dictando las costumbres, las creencias, ¿no? ¿Verdad? De hoy en día, la iglesia está enfrentando retos grandes y Ujú. la inteligencia cultural entra en este aspecto de poder captar y discernir también, porque no podemos a lo malo decirle bueno y lo bueno decir lo malo. O sea, realmente tenemos que regirnos por lo que la palabra de Dios dice y tener esa sabiduría para poder contextualizar. Cuando nosotros leemos los pasajes bíblicos, muchas veces el contexto en que esos pasajes fueron escritos fue en un tiempo y tenemos que entender esa parte de historia, la historia, tenemos que entender la traducción que se está dando también, qué es lo que realmente se entiende de esa palabra traducida y cómo también va diluyendo la traducción y nos confunde a veces, porque no es realmente lo que se quiso o el autor quiso comunicar. Pero tenemos estos aspectos de cómo la sociedad está cambiando y una de las cosas que estaba viendo en unas reuniones que tenía con algunos líderes a nivel de Estados Unidos era cómo nosotros en Estados Unidos estamos en un tiempo donde podemos aprender de esas culturas. Porque estamos enfrentando situaciones donde ya el país ya no es precisamente el país cristiano que se conocía años. Ya los Estados Unidos no solo, gloria a Dios, que Estados Unidos envió mucho obrero a los países como pioneros a sembrar, evangelizar. Y gloria a Dios que ahora muchos de los países que recibieron esos misioneros en su tiempo, ahora son los que están enviando obreros a todos lados. Una vez más, el mundo es plano, ¿no? ¿Verdad? Ya no se trata solo de un solo lugar donde Inglaterra, Estados Unidos, Canadá envían obreros, pero todos estamos ahora recibiendo obreros porque hay una necesidad espiritual. Lo cual quiero resaltar esto, que nosotros tenemos siempre algo que aprender. Nunca una cultura es más dominante que sabe todo o que su manera es correcta. Y la inteligencia cultural nos ayuda a discernir y a entender eso también, porque muchas veces podemos nosotros, siendo una persona que me crié en Ecuador, de pronto puedo captar o entender que quizás es superior recibir algo de Estados Unidos o de un país del occidente, no digamos Estados Unidos, en un área del occidente. Y tomamos eso como un gran valor y como que eso es. Pero nosotros también, o personas que están en otras culturas, tienen mucho que dar. Y en el caso de la poligamia es algo que se pudiera aprender más del ejemplo de cómo se lleva eso en la iglesia, ya una vez que las personas son creyentes, ah, ¿no? ¿Verdad? Cómo se debe llevar esa dinámica, porque sí existe, ¿no? Así como contaba la historia de Paraguay. Hay muchas cosas que se han dado que no uno no puede justificar, pero la realidad es que te encuentras con eso y cómo haces con la palabra de Dios poder
poder redirigir, poder llevarlos a lo que es la verdad de la palabra y a poder vivir la verdad de la palabra. Pero en poligamia, ¿qué haces? Le dices, te quedas con la primera esposa y olvídate de las demás esposas. ¿A cuál escoges? ¿Y qué pasa con los niños abandonados? Hay una serie de consecuencias que hay que lidiar y esta inteligencia cultural, esa manera de poder interactuar es importante. Ah, Pastor Pablo, también punto muy importante que usted está tocando y eso nos ayuda también a hablar sobre, por ejemplo, las culturas. Y quisiera continuar y vamos a entrar a la siguiente diapositiva sobre, vamos a la definición de cultura, porque esto ayuda también a ver más a qué nos referimos con cultura. Muchas veces cuando hablamos de cultura pensamos o asumimos que simplemente es, por ejemplo, la cultura americana, la cultura europea o la cultura de Uruguay o la cultura de Venezuela, pero realmente la cultura es un sistema integrado de creencias en Dios, la realidad o sentido final. También es un sistema integrado de valores sobre qué es verdadero, bueno, hermoso o normativo. De costumbres, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo hablamos, cómo oramos, cómo nos vestimos, cómo trabajamos, cómo jugamos, cómo hacemos el comercio, cómo comemos, cómo hacemos las tareas agrícolas. Y también en este sistema de instituciones que expresan las creencias, los valores y las costumbres, se da y se muestra en el gobierno, ¿no, verdad? Tribunales, templos o iglesias, familia, escuelas, hospitales, fábricas, negocios, sindicatos, clubes y etcétera. Pero se ve reflejado básicamente esas creencias, los valores y las costumbres dentro de todas estas instituciones. Y esto une a la sociedad y le proporciona un sentido de identidad, de dignidad y de seguridad y de continuidad. Y eso es una definición de parte del Comité de Lausana de la Evangelización Mundial en el informe de consulta de Willowbank. Me gusta mucho esta definición porque nos ayuda a captar cuando nosotros estamos hablando de cultura, estamos viendo las diferentes creencias, los diferentes valores y costumbres. Y los ejemplos que dieron el pastor Beto y el pastor Pablo nos ayudan mucho porque realmente vemos cómo en una historia, por ejemplo, en Paraguay, sucedió esto. En ese momento había una creencia o hubo un nuevo valor como país de que habían perdido personas y que tenían que tener hijos. Entonces, hay un resultado, hay una parte que uno diría, pero ¿qué es esto? Si usted se va a otro lugar y ve eso, se enfrenta y dice, ¿qué estoy haciendo? Pero cuando nosotros estamos hablando sobre la inteligencia cultural, tenemos que también comprender a qué es esta cultura. Tengo una pregunta también aquí, vamos a leerla. Dice, buenas noches, siempre he pensado que en nuestra iglesia local debemos desarrollar una cultura de iglesia que genere orden, disciplina. ¿Estoy equivocado? Y esa, viene Nelson está básicamente haciendo una pregunta a nivel del contexto de una iglesia. En tu caso, tú tienes una cultura, tienes costumbres, tienes creencias, tienes valores. Puedes ser discípulo de Jesús, sin embargo, en tu casa tienes una manera de ser. No sé si alguno de ustedes de pronto se han encontrado que dice, bueno, aquí tú eres un Chambers y los Chambers hacen esto, ¿no? ¿Verdad? Aquí eres Otremba y los Otrembas hacen esto, ¿no? A veces hay una manera que nosotros dirigimos en una familia. En la iglesia sucede que también tenemos cultura. Podemos tener una cultura sana, podemos tener una cultura tóxica, una cultura donde se hablan las cosas o una cultura donde no se dice, o hay diferentes formas de cómo navegar las situaciones o las creencias que tenemos. Am, en lo que es la iglesia, pues sí, una iglesia eficaz va a ser una iglesia que predica el Evangelio de Dios, que aplica la palabra, la enseñanza, no solo la experiencia de sentir la presencia del Espíritu Santo y de conocerlo, pero también conocer la palabra. Y en la palabra yo creo que, no sé a qué orden exactamente te refieres, Nelson, pero debe de haber siempre una organización, una buena comunicación. Yo creo que los valores de ser cristianos, o sea, sabemos que tenemos un orden y tenemos que también tener una cultura de honor, donde nosotros también estamos dándonos unos a otros, escuchándonos y también hablando la verdad para construir y edificar. Nunca para poner de menos, pero siempre para edificar. No sé si Pastor Pablo de pronto o Pastor Humberto tenga un comentario en cuanto a la pregunta de Nelson.
Sí, y yo, un comentario simplemente. Yo creo que hay culturas tóxicas en las iglesias y culturas que uno puede decir son aceptables. Y en ese orden de ideas, yo creo que es necesario que revisemos nuestra cultura de iglesia y la comparemos con la palabra de Dios y hagamos los necesarios ajustes, porque yo creo que no podemos poner la cultura por encima de la palabra de Dios. Y a veces hay unas culturas en iglesias que uno ni sabe cómo llegaron a ser parte de, y eso después lo calificamos como ese es el orden, eso es la verdadera iglesia, cuando en realidad ya fueron algunas cosas que se enseñaron, posiblemente no necesariamente basado en la palabra, sino en circunstancias, y después eso se eleva a una doctrina. Y entonces, por eso digo, hay culturas tóxicas que yo creo que hay que revisarlas y en caso dado, pues cambiarlas según la palabra. Una de las cosas que podemos ver también en cuanto a las iglesias y la cultura es que de pronto la liturgia o la tradición, cuando eso rige más que la palabra de Dios. O se vuelve que una costumbre que se ha hecho y se ha pasado, bueno, ¿por qué los ancianos se visten de traje para dar la comunión? ¿O por qué no se están vistiendo de traje? Am, o ejemplos como la mujer en el ministerio, o puede ser también diferentes formas de cómo el trato de un líder principal y cómo se ve eso. ¿Es un líder servicial o está siendo un reflejo de lo que es la cultura de la sociedad de ese país o de esa entidad o de esa realidad local también? Entonces, hay que tener mucho cuidado de que nosotros no seguimos la cultura, como decía el pastor Pablo, pero nosotros seguimos la palabra de Dios. Y que en la palabra de Dios siempre vamos a tener libertad, pero hay una libertad que donde se ve que la palabra se vive y que no debe haber precisamente una cultura que sea tóxica, donde las personas en lugar de ser edificadas, es ser llevadas más cercanos a Dios y tener realmente la relación por medio de Jesús como discípulos, de saber que es Dios quien hace la obra, ¿no verdad? Yo sé que no servimos al hombre, sino que servimos al Señor. Y son cosas muy importantes y yo creo que quizás esto también despierta un poquito preguntas o a lo mejor tiempos que deberían orar y pedirle también guianza del Espíritu Santo en la situación que estén enfrentando. Quisiéramos terminar esta tarde, esta noche, un poco con lo que es el modelo bíblico de Jesús y la cultura. Jesús, el mejor maestro realmente de poder ver cómo él interactuó, cómo él expresó y pudo, y nos enseña a nosotros. Si usted me pregunta a mí, y usted lo sabe como persona que ha estudiado la Biblia y está cercano y como estudiante de la palabra, Jesús nunca fue en contra de la palabra de Dios. Siempre tuvo la palabra de Dios claro en el momento en que lo usaba, pero también en su tiempo él iba en contra precisamente de la cultura. Era contracultural, como quien dice. Si recordamos el pasaje donde Jesús se enfrenta al momento donde está la mujer adúltera y todos querían apedrearla. Y él realmente pone esa raya en la arena diciendo, si nadie ha pecado y todos son libres, que lance su primera piedra. Eso fue contracultural. Había una creencia, una forma que había que responder a este pecado, a esta acción. Pero Jesús viene a esta tierra a mostrarnos el amor de Dios en sus acciones. Entonces, el amor es tan importante para cuando nosotros como hijos de Dios estamos ministrando el Evangelio y podemos interactuar con diferentes culturas. Necesitamos siempre tomar en cuenta o vivir, la verdad, la expresión del amor de Jesús por medio de nuestras vidas para otros. Esa misericordia, esa compasión, la tenemos que tener porque es la que realmente nos va a llevar a lo que realmente Dios tiene para cada uno de nosotros y para lo que Él tiene para otras personas con quienes estamos interactuando. La palabra de Dios en 1 Juan 4:19 nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Juan 3:16, todo lo podemos citar.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y en este pasaje nosotros podemos ver que básicamente Dios nos da el regalo en Cristo Jesús para que nosotros tengamos vida eterna por amor. Dios lo dio, Dios lo entregó. Eh, y este pasaje nos ayuda a captar y a ver cuán sacrificial fue de parte del Padre y por amor alcanzar a cada uno de nosotros. Y no solo eso, pero no vino para condenar. Cuando nosotros estamos interactuando con otras personas con diferentes perspectivas, con diferentes ángulos, trasfondos, culturas, nosotros tenemos que siempre tener un corazón de amor, tenemos que expresar esa paciencia, esa apertura a escuchar y definitivamente no juzgar. Jesús que vino a este mundo y todos nosotros pudimos haber sido completamente, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios completamente por nuestra condición y nuestro pecado, pero Jesús vino y no vino a condenar, pero Él vino a restaurar y a dar vida eterna. Mateo 12, del 28 al 34 dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, hermanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesucristo dejó su hogar en gloria y se hizo hombre, vulnerable. Y Él vive este mandamiento de amar al Padre con todo su corazón y todo en Él, pero también amar al prójimo tanto que dio su vida por nosotros. La palabra habla que de gracia hemos recibido, de gracia hemos de dar. Nosotros hemos recibido amor, redención, vida de parte de nuestro Señor Jesús. Y es algo que cuando nosotros estamos interactuando con otras personas, y esto no quiere decir que sea de otros trasfondos. La gente que se parece a nosotros, la gente con quien nosotros nos identificamos, con toda persona, el prójimo, debe de reinar ese gran amor que nosotros hemos recibido, el perdón, la misericordia, y poder dárselo a ellos también. ¿Y qué significa eso? Significa servir, significa tener manos abiertas, significa no juzgar, significa no condenar, significa ponerte en su lugar para poder levantarlo y que esa persona sea edificada y que camine en el propósito del Señor. Ese es el mensaje del Evangelio, que nosotros estamos aquí para poder presentar el mensaje tan precioso de Cristo Jesús, quien amó a este mundo. Y cuando hablamos de todo esto de inteligencia cultural y las interacciones culturales y todo, debe de reinar y debe ser grande. El amor que nosotros hemos recibido, ese es el mismo amor que debemos dar a aquellos a nuestro alrededor. Hebreos 2:17 habla de por cual debía ser un todo semejante a sus hermanos para venir en ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que Dios se refiere. El profeta Isaías lo describe como el varón de dolores, experimentado, quebrantado. Jesús vivió lo que tú y yo vivimos. Él pudo experimentar lo que era la vida en nuestro ser, como persona. Lloró, pasó hambre, pasó dolor, pasó traición. Él conoce nuestra condición y Él conoce también lo que nosotros vivimos. Cuando nosotros estamos abiertos a conocer a otras personas de otros trasfondos, de otras culturas, nosotros el amor y esa parte de identificación con Cristo Jesús de nosotros para con otros debe ser un principal conductor, la gasolina que nos mueve. Y definitivamente necesitamos el Espíritu Santo que nos ayude en esa área, buscarle más a Él, buscar su rostro y hacer lo que la palabra dice. Amén. Así que esta parte del modelo de Jesús es que Él se despojó completamente, siendo Él Dios, dejó su estatus para poder ser también hijo de Dios, pero hijo de hombre. Y dejarlo todo para poder servir, para poder ser ese mensaje que era necesario para que esta humanidad pueda tener redención y salvación en el Padre. Y eso somos nosotros, somos mensajeros y debemos rendirnos y poder dar
para poder realmente dar ese evangelio que conocemos, que es de poder y de libertad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo. Y eso es algo que debe de ser que trasciende cada interacción que tengamos. Yo sé que puede ser mucho reto, puede ser difícil, puede ser mucho trabajo. Estamos hablando de aprender la historia, de aprender las culturas, sus creencias, de aprender sus valores, de escuchar. Eso es difícil para nosotros a veces, escuchar a la otra persona, escuchar su opinión, escuchar por qué, de dónde viene, ah, por qué piensa así o por qué reacciona así. Y poder tener ese amor de poder escuchar para poder realmente ver y poder construir ese puente donde uno puede comunicar el Evangelio de Dios. Ah, no importa qué cultura o qué trasfondo, si tú te pones con ese amor del Señor, hay cosas que van a pasar. Hermano Humberto, Pastor Humberto dijo algo muy especial. Dijo, fue humilde delante de las personas. Yo no lo sé todo. Hermanos, no hay todos los libros, no tenemos la capacidad mental ni el tiempo de poder aprender todas las culturas o aprender inclusive una cultura completamente. Ah, algo que sucede en nosotros también, que conforme tú aprendes de otras culturas, ¿sabes qué sucede? Tú aprendes de tu propia cultura. En todos estos años que he estado estudiando más este tipo de material y aprendiendo de lo que el Señor ha mostrado, definitivamente me doy cuenta que yo aprendo más de mí misma y de mi identidad con el Señor por medio de estos temas. Y eso es importante porque nuestra identidad en Cristo Jesús es la que debe determinar nuestra seguridad cuando nosotros nos estamos acercando a lo desconocido, a lo que puede ser mucho trabajo. Pastor Humberto decía que él tuvo que nomás decirles, no sé cómo lo hacen o cómo manejan estas situaciones. Esa posición de humildad es importante cuando nosotros interactuamos con otras culturas, porque no se espera ni tampoco es posible que nosotros conozcamos todo. Ah, Jesús interactuó con la mujer samaritana y él sabía por discernimiento cuál era la condición de esta mujer. Pero él se conectó y fue contra la cultura, ¿no? ¿Verdad? Porque no debería estar, como ella decía, un judío sentado con una samaritana. Pero en ese momento hubo una conexión y hubo un recibimiento del evangelio para un pueblo, para una nación. Y eso es la oportunidad que todos nosotros tenemos cuando vemos el modelo de Jesús, que pudo haber ido en contra de la cultura, de lo que puede ser hoy en día. Hay cosas que si tú dices algo, de pronto la gente se enoja, se molesta, de pronto te dicen, oh, es que tú odias a la gente, o tú odias esto, o tú odias aquello, o te acusan de algo o de otra cosa. Pero la realidad es, lo hacemos en amor, en gracia, pero tenemos que ser fieles a lo que la palabra nos dice. Nosotros tenemos que ser fieles a los valores, las creencias, la costumbre realmente del reino celestial, porque somos ciudadanos del reino. Y eso es importante que nosotros tomemos en cuenta en este tema. No lo podemos dejar de un lado porque el amor es necesario y el amor debe ser de una manera que se expresa al ser corazones que sirven a otros, corazones que ponen una hospitalidad de honrar al otro, a la otra persona, y también tenerse el tiempo de poder aprender a escuchar, a poder conocer de la otra persona, observar y siempre tener un corazón de siervo. Y esa es la mejor forma de poder, la verdad, interactuar y conectarse. Creo que el tiempo ha terminado, tenemos más todavía que quisiéramos entrar a toda la parte de herramientas. Mañana vamos a abarcar un poquito el estado a nivel, cómo se ve el panorama misionero, cómo se ve el panorama de la iglesia trabajando en las diferentes obras y naciones, cómo tú y yo somos parte de hoy que Dios está diciendo ir y hacer discípulos, cómo nosotros podemos ser un regalo a las naciones, pero también vamos a ver varias herramientas. Había una parte donde sí podemos entender lo que es inteligencia cultural, pero cómo lo aplico porque es desafiante y complicado. Bueno, ¿cuáles son mis diferentes reacciones? Vamos a hablar sobre el mapa cultural donde nos puede ayudar un poquito a cómo nos ajustamos y cómo podemos reaccionar y cómo podemos vernos en estas diferentes realidades o interacciones. Quiero terminar, nada más en mi parte hoy, hay
una pequeña historia. Este es un misionero que estuvo ministrando en las tribus en Ecuador. Y él era un misionero enviado de Estados Unidos, un varón alto, blanco, ah, buen mozo, ¿no verdad? Casi como Pastor Pablo, ¿no verdad? Así todo altote, guapo, todo. Ah, y él tenía un amor, una carga ah, por ministrar el pueblo quechua de Ecuador. Y él estaba ahí, y él se había ajustado a la cultura en Ecuador de esta tribu. Él andaba con pantalones rotos, estaba con su poncho, con sus alpargatas, y todo se veía. O sea, vestía, comía, estaba. Pero algo que a él le impactó o que le resultó muy difícil es que cada vez que una noche que iba, y ustedes tienen la historia, creo que se la van a compartir. Viene de Misión Mundial, un material muy bueno también que se aprende sobre la antropología, el estudio y misiones. Ah, Jonathan Lewis escribió esos tomos, Misión Mundial. Pero en todo caso, esta historia de este misionero él estaba muy dolido porque él entra a un lugar a comprar algo, y lo ve a la señora y le dice, ¿qué tal, mister? Le dice, buenas noches, mister. Y le dice, ¿por qué me dice mister? ¿Por qué no me dijo señor? No me dijo hola, no me trató como los demás. Y él decía, me he visto como ellos, estoy actuando como ellos, estoy tratando de hablar como ellos, estoy comiendo lo que ellos comen. ¿Por qué me dice mister? Como que sabía que era americano. Pero la realidad es que el caminado nadie se lo quitaba. No importaba cuánto él comía, cuánto él se vestía, cuánto él hablaba, cómo. Su manera de caminar ya decía, este es americano, no es uno de los nuestros. Eso es lo que sucede a veces con nosotros en todas las cosas que hacemos. Simplemente, o sea, tú puedes reconocer. Yo tengo dos hijos varones adolescentes y hemos querido viajar a Ecuador de regreso para que ellos vayan a ver. Y hablamos con mi esposo y dicen, estos chicos los van a ver de ya que no son de Ecuador. No solo porque no hablan bien el español, pero la manera en que actúan. Y son realidades que enfrentamos, que se nota, ¿no verdad? Dice el dicho, eh, si ladra, ¿no verdad? Está peludo, tiene cuatro patas, pues es perro. No hay manera que le pongas chaquetita o digas perro de ayuda especial o lo que sea. Es perrito. No hay manera que sacarle eso. Así que con las diferencias culturales vamos a hablar un poco más mañana. Cuáles son las diferencias, cuáles son los retos, pero también cuáles son las herramientas que nos van a ayudar a aplicar y aprender un poquito mejor en cuanto a resoluciones de conflicto, y cómo también las dos terceras partes de este mundo se comunican, diferencia entre el occidente y el oriente, ¿no? ¿Verdad? Así que no sé si tienen algún comentario para cerrar esta noche, pastores. No, gracias, Heidi. Fantástico. Yo estoy listo para mañana porque ahí yo creo que vienen unos puntos muy, muy interesantes. Lo único que yo pensé ahí con sus hijos yendo al Ecuador, yo no sé, yo me siento, mejor dicho, yo no sé ni dónde estoy, en qué lado, porque nací en Colombia, crecí en Colombia de padres alemanes y trabajé con americanos y en la región latinoamericana, así que una confusión entera. Yo creo, algunos creo que tenemos ese tipo de cultura rara. Necesitamos mucho amor, como usted lo dice. Yo solamente quiero hacer un comentario sobre la pregunta que se hizo anteriormente sobre el desarrollar una cultura, disciplina y orden en la iglesia. Eh, no hay problema con eso, excepto si la forma en que la desarrollamos no es la apropiada como iglesia. Podemos tratar de desarrollar algo a golpes y a machetazos o eh, abuso verbal o gritándole a la gente. eh, Eso es tóxico. Es la palabra de Dios que hace la obra. Entonces, si desarrollamos una cultura, un orden, necesita ser a través de la palabra de Dios, co- con oración, por supuesto, y que el Espíritu Santo es el que obra en los corazones de las personas. Entonces, sí, necesitamos desarrollar una cultura, pero una cultura
de iglesia una vez más, pero ¿cómo definimos cultura de iglesia? Entonces, Pablo hablaba, dice, es comparar esa cultura con la palabra de Dios. ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo presentamos el mensaje para que el Espíritu Santo cree esa cultura y ese orden? Ahora, definitivamente tenemos en la Escritura cuestiones de orden y disciplina. Por ejemplo, dice la palabra, aquel que causa divisiones después de haberlo ah, exhortado una, dos, tres veces, entonces expúlsalo de la iglesia. Hay ese tipo de cosas, pero es primero tratar con la persona en amor, compasión, para que recapacite con la palabra de Dios. Si no lo hace, entonces hay que proteger el rebaño. Y aquí hay una pregunta que quedó en el Q&A y tiene que ver cómo un misionero abraza la nueva cultura. Esto ya tiene que ver con un misionero y el pueblo donde llega le ve y tiene que ver con cuando le ve tiene un estilo de vida diferente, pronto es más Ujú. acomodado económicamente. Entonces la pregunta es si así será aceptado por la nueva cultura. ¿Cómo se maneja esto? Yo he visto en la historia cómo han sido los misioneros a través de la historia. Yo recuerdo por muchos años, durante los años que estaba en lo que es la Iglesia Cuadrangular en Misiones, estábamos involucrados en todo lo que es la parte del entrenamiento, seguimiento, cuidado misionero. Y recuerdo un caso donde inicialmente el misionero de Estados Unidos había llegado, ¿no? Y a este otro país, pero iba con la idea de Estados Unidos, ¿no? ¿Dónde vives? En un townhome, en un vecindario donde si tienes la idea también de que, oh, voy a un lugar y si bien es cierto, no sabe puede pasar la luz roja a las 11 de la noche, pero sí van con la idea de que me pueden robar y pueden hacer esto y quiero estar cuidado. Y de pronto buscan una vivienda que sea en un área que sea ¿verdad? Segura. Pero esta familia había invertido en esto y se daba como que la idea de que tenían muchos recursos, ¿no? ¿Verdad? A plena vista. Pero la familia se empezó a dar cuenta que realmente tenía que estar en la comunidad que estaba administrando, en la comunidad donde ellos estaban identificándose, en la comunidad donde ellos iban a construir relación y comunidad. Entonces, después del primer año, decidieron moverse y ya estuvieron dentro de la comunidad donde estaban y la manera en que ellos podían ministrar fue mucho más eficaz que la que tenían ellos anteriormente con la idea que venían, ¿no es verdad? Porque influye su cultura de acá del occidente, estaba influyendo en la manera en que ellos estaban llegando. Entonces, al darse cuenta de cómo estaba todo y cómo podían realmente crear ese puente de relación, era estar con la gente. Eh, Poder. Y hay una cosa muy importante, nosotros podemos estar y podemos, Duane Elmer habla mucho sobre esto, nosotros podemos ser un cuadrado, ¿no? ¿Verdad? No porque somos cuadrado de cabeza dura, pero digamos un cuadrado. Y de pronto vamos a una cultura de círculo, circular. Si tú vas cuadrado, eventualmente, conforme tú te vas ajustando a esa cultura, te vas a ir haciendo un poquito, ya no tan cuadrado, pero nunca vas a poder ser un círculo perfecto. Ah, lo duro es cuando nos vamos a otras culturas siendo cuadrados y queremos ser cuadrados siempre y queremos que los demás sean cuadrados. Y ahí sí va a haber mucho conflicto y vamos a deteriorar la posibilidad de poder compartir el evangelio de manera eficaz. Y me acuerdo de un libro que leí que tiene que ver con misión urbana él se llama Raymond Bakke, Bakke. La historia de él y el testimonio tiene que ver en Chicago, en un barrio donde número uno, él era blanco y creciendo, levantando su familia y en un barrio de negros donde había peligro. Pero finalmente todos los blancos salieron de ahí buscando su refugio, ¿no? Buscando seguridad y protección también para sus hijos. Pero ellos oraron y dijeron, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ellos fueron llamados a estar ahí en ese
en ese barrio y ministraron y ganaron muchísimas almas. Y definitivamente él es un maestro en el tema de misión urbana. Pero el punto es que nosotros necesitamos el poder de Dios, necesitamos escuchar el Espíritu Santo, necesitamos poner nuestro corazón en la misión de Dios, em, y tomar decisiones con base en eso, ¿no? Porque realmente muchas veces la tendencia que yo personalmente veo y en mí, aún en mi vida, en la iglesia la he visto mucho, buscamos nuestra área de comodidad, ¿no? Nuestras cuatro paredes y nos olvidamos de qué hay afuera. Y Dios nos ha llamado a salir, Dios nos ha llamado a hacer misión, Dios nos ha llamado a buscar, hacer esa iglesia hospitalaria, ¿no? Hacer esas casas hospitalarias, hacer un reino hospitalario donde puede ver el inmigrante en cada nación, puede ver al otro, al diferente a nosotros y podernos acercar. ¿Y cómo nos acercamos? En, en Comprensión de los Tiempos hay una clase del pastor Jeff Toll que se llama Teología en un Mundo Cambiante. Y en estas clases él también enseña cómo acercarnos y es cómo encontrar esos puntos de conexión para poder acercarnos, porque no podemos entrar encontrando las diferencias, porque si siempre nos acercamos encontrando las diferencias, nunca vamos a llegar a nada. Pero ¿cuáles son los puntos de conexión? Y darle lugar a la obra del Espíritu Santo, que Él es el que cambia. Él es el que va a hacer la obra como la ha hecho en cada uno de nosotros y la sigue haciendo, la va a hacer en los demás. Entonces, es la obra de Él, no es nuestra obra, partiendo de ahí, de ese tema. Y en ese mismo orden de ideas, yo soy inmigrante en Estados Unidos y yo he experimentado y he visto qué es lo que dicen de los inmigrantes en este país. ¿Cuántos inmigrantes hay en nuestros países? Ahora yo soy de Colombia y Venezuela, mucho venezolano está entrando a Colombia. Hay muchos inmigrantes entrando a Estados Unidos y hay noticias que alarman. Pero ¿cuál es la misión que Dios nos dio? A veces nos enfocamos en lo político, en lo socioeconómico, sociocultural, y no nos damos cuenta que Dios nos está trayendo una cantidad de gente y nos está dando una misión y nos lo está poniendo al frente de nuestra casa. Y yo creo, como dijo Heidi Chambers, y nosotros necesitamos aprender a ser hospitalarios porque nuestro Dios es ese Dios. Entonces, son temas para pensar y son temas para orar y para abrir nuestro corazón, no tanto para refutar, pero cuando es el tiempo de hablar la palabra, hablar la verdad, la hablamos, es el poder del Espíritu Santo el que transforma vidas, pero el momento de conexión es el que nosotros podemos abrir nuestro corazón y dejar que Dios entre. Tenemos que recordar también que Dios puso su ley en el corazón del hombre, donde quiera que esté. Entonces, sí hablamos de la conexión de esos valores. Entonces, tenemos que estar conscientes también de que eh, aunque la cultura es diferente por cualquier razón, por ejemplo, hablamos de Paraguay, es otra, pero sin embargo, en el corazón Dios ha puesto su ley que en la mayoría de los lugares nos identificamos con los mismos valores. El matar no es bueno, el robar tampoco es bueno. Todos tenemos eso, por eso existen las leyes tan similares en tantos países. Entonces, tenemos que ir también con esa mentalidad que Dios ha puesto su ley en los corazones de las personas a quienes vamos a servir. ¿Cómo les hacemos ver eso? Eso es lo que estamos hablando aquí en estos días. Y yo creo que valorar a la persona que vamos a estar ministrándole, Heidi mencionaba lo del amor Sí. como una conexión. Yo añadiría a eso el servicio, el espíritu de servicio, ¿no? Ujú. Tenemos que entrar lavando los pies
Y yo creo que eso ya abre puertas para entender a la persona y poder también comunicarnos con ellos. Sí, yo haría ahí como el punto clave, ¿no? De, oye, ¿cómo entro yo con uno que es tan diferente que lo que yo conozco o soy? Bueno, servir, porque eso nos cae a todos muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Humberto, Pastor Pablo, Pastora Jairi. Muchas gracias. Yo creo que estas son conversaciones que necesitamos tener. Esto necesitamos orar y este es apenas el inicio. Muchísimas gracias y nos vemos en la tercera y última sesión. Dios les bendiga.